Bien, ¿se logra ver, doctores? ¿Logran ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya. De todo, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido en su examen de fármaco? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Positivo, negativo, más o menos? Bueno, ya, espero que les haya ido bien. Bien, doctores, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, nos cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por la oportunidad de seguir aprendiendo. Y en esta oportunidad vamos a repasar un tema muy importante con respecto a la fisiología del ciclo circadiano, cómo dormimos, qué efectos tenemos. Y bueno, esperemos, oh Dios, poder entenderlo y poder aplicarlo en el razonamiento de nuestros pacientes. Acompáñanos, Señor, te lo pido en el nombre de ti como Jesús. Amén. Mira, doctores. Existe una vía que se llama la vía, específicamente la vía retino-hipotalámica, ya así se llama retino-hipotalámica, que significa que tu vista, tus ojos van a mandar señales a tu hipotálamo. Y esto tiene que ver mucho con la producción de melatonina. Ahora, no es que tu hipotálamo produzca melatonina. Básicamente el hipotálamo manda una señal básicamente a unos núcleos, ¿ya? Este, Y estos núcleos que no se encuentran en el cerebro específicamente, sino se encuentran en el tronco, mandan una señal a una glándula que está en la parte superior, que se llama, y en la parte posterior, que se llama la glándula pineal. Y esta es la que recién produce melatonina, ¿ya? Entonces, pero todo parte de esta vía retino-hipotalámica, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando y vamos a ir viendo que hay, a ver, yo tengo aquí mi retina, ¿sí? Y la retina, básicamente va a reaccionar a efectos de la luz. O sea, sabemos que tenemos conos, ustedes que han hecho la parte de neuro, ¿no? La parte de la retina tiene conos y bastones en función a la detección de colores, a la intensidad de la luz. Entonces, siempre va a captar una imagen, una luminiscente y lo convierte en algo de energía, ¿no? Esto Esta luz va a viajar a un núcleo que es el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Acá está, miren, núcleo supraquiasmático, ¿ya? Y este ganglio retinal que va a ir y inerva el núcleo supraquiasmático a través del tracto retino-hipotalámico, ¿ya? Y esto básicamente da información a la región parvicelular. Desde aquí se van a proyectar una par de fibras, ¿listo? Un par de fibras preganglionares hacia los núcleos postganglionares cervicales superiores, que ustedes lo ven aquí. Entonces, miren, viene mi haz, retículo o mi tracto retino hipotalámico, llega al núcleo del supraquiasmático, este va al núcleo paraventricular, ¿ya? Y este paraventricular va a ir mediante el tronco, como ustedes pueden ver, y vea más o menos a nivel de T1 a T3, tengo lo que se llama un ganglio. Y este ganglio es básicamente, se llaman los ganglios superficiales cervicales o cervicales superiores, ¿no? Perdón, cervicales superficiales. Este de acá va a mandar una señal que va a llegar a dónde? A mi glándula pineal. Y de esta manera se da el estímulo. Es todo un circuito. Doctor, ¿por qué tan largo y por qué no? ¿Por qué la retina no va por acá y de frente de acá del núcleo paraventricular, pa, de frente a la glándula pineal? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que seguir todo un círculo? Porque justamente en estos tractos donde está la parte de la parte pontina o del bulbo, hay una red específica neuronal que se encarga de la parte de la vigilia y el sueño. Entonces, conforme yo recibo ciertas informaciones, ¿no? Que estoy despierto, la glándula pineal va a generar una nueva respuesta para modificar ello, ¿no? Entonces, pero necesita entender qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Entonces, hace todo este recorrido para recibir información, ¿ya? Para recibir información. Este circuito que ustedes acaban de ver provee la base estructural para que la luz regule la secreción de melatonina a través de la noradrenalina. ¿Quién secreta noradrenalina? Este núcleo de acá o este ganglio, el ganglio cervical superior.
¿no? O superficie, o, ajá, ganglios cervical superiores, ¿no? Superficial o superiores, principalmente, y esa es la que va mediante noradrenalina, estimula la glándula pineal. Entonces, ¿quién estimula la glándula pineal? Principalmente la noradrenalina, ¿ya? Noradrenalina. Doctor, ¿habrá otros que van a estimularlo? Sí. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Habrá otros que puedan estimularle, aparte de la norepinefrina? Sí, pero el principal es norepinefrina. El que le sigue es el neuropéptido Y, ¿no? Pero hay otras sustancias que pueden estimular la glándula pineal, sí, ¿no? El BIP, ¿no? También puede ser por ejemplo, los opioides, ¿no? La serotonina. O sea, hay hormonas que pueden estimular y modificar, ¿no? Pero el principal es la norepinefrina mediante los ganglios cervicales superiores. Entonces, este circuito es interesante porque tiene que ver con la luz y la oscuridad. Bien, ahora notemos cómo es que se produce la melatonina. Miren, todo parte del triptófano. El triptófano es el aminoácido más importante para la formación de melatonina. Observen, el triptófano, mediante la deshiroxilasa del triptófano, se produce la 5-hidroxitriptófano. Mediante una descarboxilasa, se va a convertir en serotonina. Esta serotonina, mediante una acetiltransferasa, se va a convertir en acetilserotonina. Y acetilserotonina, mediante una metiltransferasa, se convierte en melatonina. Es decir, doctores, que para que del triptófano yo pase hasta la melatonina, voy a pasar por otra sustancia que se llama serotonina. Entonces, a más melatonina yo haga, a más melatonina yo produzca, más serotonina también voy a tener indirectamente, ¿no? O sea, mi triptófano dice más melatonina. Entonces se va produciendo melatonina, pero en el camino voy a producir serotonina. Y esa serotonina también va a estar en gran cantidad. Por tal motivo, como ustedes saben que la serotonina es la hormona de la felicidad, el dormir te genera placer o el dormir te permite que al despertar después haya un efecto que hizo la serotonina en tu cerebro y eso tiene que ver mucho con la tranquilidad y la calma que te puede generar el dormir, ¿sí? Es como que tú puedes estar estresado, preocupado, pero te duermes y al día siguiente despiertas. Es como que tu mente está más asequible a entender cosas, a no estresarse mucho. Pero justamente eso es lo que quería resaltar. No se olviden, triptófano, serotonina y melatonina. Hay que formar serotonina para formar melatonina, ¿sí? Y eso es interesante, ¿no? Es genial cómo el sueño tiene que ver mucho con estar tranquilos, felices, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismos básicamente van a regular todo este proceso, ¿no? Como hemos dicho, la noradrenalina es la que estimula la glándula pineal, por tal motivo es la adrenalina en sí la que va a estimular a los pinealocitos, que son las células efectoras a nivel de la glándula pineal, y esta norepinefrina que se libera por la noche y activa dos tipos de receptores adrenérgicos posinápticos. Por ejemplo, la activación del receptor tipo 1 es necesaria y suficiente para desencadenar una cadena del famoso AMP cíclico y GMP cíclico. Se libera calcio y se activa la proteína quinasa C y aumenta el contenido de AMP cíclico y induce dos mecanismos. Una de ellas va a ser exactamente la activación de la proteína quinasa A. Y esto va a generar una subunidad catalítica que va a translocar en el núcleo y a su vez va a fosforilar el CREB, que activa la expresión de diferentes genes, como por ejemplo, que están involucrados con la producción de melatonina, ¿no? Y consecuencia la actividad de esta enzima, ¿no? O sea, en pocas palabras, esta vía me va a permitir mayor fabricación de melatonina, ¿sí? También vamos a ver que el AMP cíclico ayuda.
e induce la fosforilación de este precursor, ¿no? de melatonina. Y a finales de la noche comienza una disminución de la adrenalina, o en este caso noradrenalina, y se reduce rápidamente el segundo mensajero, que es el empecíclico. Y por tal motivo también disminuye la síntesis de melatonina. Entonces todo tiene que ver con la noradrenalina. ¿Ya? Entonces la melatonina, en general, doctores, es bueno. Sí, sí es bueno porque va a actuar. Doctor, ¿qué hace la melatonina? O sea, al final, ¿qué es lo que va a hacer la melatonina? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve? El efecto primario es de que a más melatonina tú tengas, mejor sueño vas a tener. Repito, a más melatonina tú tengas, mejor sueño vas a tener. ¿Qué significa eso, doctores? eh, si tú produces más melatonina, vas a lograr que tu cerebro pueda descansar de forma adecuada. Va a significar que tú vas a dormir de forma correcta. Pero si tú no, básicamente no tienes niveles adecuados de melatonina, entonces no vas a descansar. ¿Y quién se encarga de la producción? Hemos quedado la luz, ¿no? Cuando la luz disminuye, cuando llega la oscuridad, el cerebro produce melatonina, pero cuando tengo luz, mi retina capta luz, en ese momento no se produce la melatonina. Y si no se produce la melatonina, ¿qué significa? Que tampoco, básicamente, vas a poder dormir. Es lo que hacen ustedes. Por ejemplo, doctor, yo quiero dormir, pero estás con el celular. El celular despierta luz y esa luz va a tu retina. Tu retina va a entender que estás de día. Por tal motivo no produce melatonina y no vas a dormir. Ese es el efecto del celular de noche, ¿no? Otro efecto que no te permite dormir ya no tiene que ver con la luz, sino con el pensamiento. Por eso que la gente está preocupada, estás pensando, porque básicamente inhibes ese efecto, ¿no? A pesar que esté oscuro. Ahora, de hecho que la melatonina se va a unir a ciertos receptores muy específicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la membrana, que son los receptores de membrana del famoso MT1 y MT2. Estas son básicamente receptores acoplados a proteínas G. ¿Qué produce su activación de estos receptores? Bueno, uno que va a hacer que la adenosín monofosfato cíclico, o en este caso el mm, GMP cíclico o la fosfolipasa C, por ejemplo, los dos primeros disminuyen y la fosfolipasa C aumenta. Esto va a modular varias vías de selección intracelular y que va a llevarnos básicamente a la activación del sistema de defensas de antioxidantes, ¿no? O sea, en pocas palabras, te ayuda, así a secas, a incrementar actividades de sustancias o enzimas que protegen ante el estrés oxidativo. En pocas palabras, actúa como un antioxidante, ¿no? Ahora, a nivel citosólico, o sea, citoplasmático, diríamos, tengo mi receptor MT3. Otro nombre que le dan es acá, como dice QR2, ¿no? Que es la quinona reductasa 2, ¿no? Ya. Básicamente, también va a activar enzimas, como mencionamos aquí, antioxidantes y inhibe enzimas prooxidantes, ¿no? El otro que está a nivel nuclear, que son dos, el ZR, perdón, RZR, ROR, eh, ellos actúan a nivel del ADN regulando la expresión génica de ciertas proteínas antioxidantes, ¿no? En pocas palabras, el que tú duermas y tengas melatonina estimula tus receptores y su mecanismo es antioxidante. En pocas palabras, mejora la funcionalidad celular, no lo estresa, no lo irrita y eso básicamente es muy bueno, ¿no? Ahora, la melatonina también, esta es en función a sus receptores a nivel celular, pero también la melatonina tiene ciertos efectos que no están mediados con receptores de forma directa.
Por ejemplo, la melatonina neutraliza los radicales libres. Listo, es un antioxidante. No hay más que mencionar. Eh, También modifica ciertas proteínas, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas enzimas, algunos transportadores, este, algunas proteínas que se unen al calcio o componentes del citoesqueleto, ¿no? ¿Puede modificarlos? Sí. Eh, y bueno, básicamente lo que dice acá la mitoprotección. ¿Y qué significa eso? Que la melatonina hace que tus mitocondrias no se estresen, no se oxiden, no se lesionen y así produzcas mejor ATP. En pocas palabras, la melatonina te desestresa, hace que tus células no se desgasten, no se inflamen y tu funcionalidad es mucho mejor. ¿Cómo conseguiste todo eso? Durmiendo. O sea, quiere decir que si yo duermo, doctor, mis células van a estar más funcionales, sí. Y lo voy a repetir. Siempre les digo a ustedes, doctores, ¿quieres que tu cerebro llegue al máximo para que tu examen te vaya bien? Duerme. Doctor, no, yo voy a estudiar hasta el último, voy a amanecer. No funciona así, ¿no? Tu capacidad, sí, puede que aprendas el examen, pero no estás aprendiendo, ¿no? Porque tu capacidad está bloqueada. Y justamente por esos malos hábitos, ¿no? De quedarse hasta noche, no dormir, ¿no? Y no producir melatonina. Bueno, básicamente acá tenemos los dos receptores MT1 y MT2, ¿no? Ya les expliqué las vías, creo que ya está claro ese punto. Ah, bueno, igual acá, ¿no? Viene la retina mediante sus MT1 y MT2 para los estímulos, ¿no? Y esto que genera una respuesta. Igual a nivel mitocondrial, la melatonina lo potencia, por si acaso, potencia y mejora la parte oxidativa y la producción de ATP. Miren cómo la melatonina, más o menos 8 9 10 de la noche comienza a elevarse, ¿no? Ven, acá se comienza a elevar, pero conforme se eleva la melatonina, también la temperatura comienza a caer y es normal. Los triacilglicerol comienzan a aumentar, ¿ya? Entonces la melatonina sí participa en la regulación del ciclo circadiano. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Qué hace la melatonina en general? Protege y nos ayuda. Como les mencionaba, es básicamente un antiinflamatorio, algo así, es como que desinflama el cuerpo, ¿no? Ayuda a que las células se regeneren mejor. Esa es la función de la melatonina. Y es interesante, como vamos a ver algunas cosas más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver que la melatonina tiene que ver con el control ritmo circadiano, también la melatonina tiene que ver con la regulación de ciertas hormonas, cardioprotección. Se ha visto que los que duermen y tienen y descansan, o sea, duermen bien, tienen menos riesgos de infartos y ACVs que los que no duermen bien. ¿Ya? Eso también es otro problema, ¿no? Eh, Hay cierta regulación del metabolismo. También hay modulación de básicamente de la parte de la parte mitofágica o autofágica con respecto a la destrucción celular, ¿no? El otro es básicamente supresión de la disfunción mitocondrial, no se comienza a lesionar, se modulan las respuestas al estrés, mm, disminuyen la producción de tumores, ¿no? De supresión y básicamente modula el sistema inmunológico, ¿no? O sea, la melatonina es genial, pero si no la producimos, ahí vienen los problemas. Entonces, la cronobiología es una cosa muy genial, ¿no? Algo nuevo que se está comenzando a entrar en boga
con respecto básicamente a cómo nuestro cuerpo reacciona cuando dormimos o cuando descansamos, ¿no? Algo que no es, como les repito, no es muy común en este, no es algo muy común, ¿no? En nuestra carrera, el poder dormir, porque básicamente el dormir requiere por lo menos 7 a 8 horas. Hay un trabajo de investigación que presentaron y saben, los riesgos de mortalidad o de morbimortalidad aumentan mucho si tú duermes muy poco. Pero se dieron cuenta que la gente que duerme mucho tiene mucho más riesgo. Así es que ni un extremo ni el otro, ¿ya? Bueno, y acá pueden ver básicamente la cronobiología que tiene que ver con el ritmo circadiano, el sueño. Hay otros efectos, ¿no? Como por ejemplo temperatura, secreciones hormonales, metabolismo, que tienen que sincronizarse, tienen que trabajar de la mano. Este, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que es básicamente el centro superior, que se ubica en el hipotálamo, este, es uno de los parámetros, o bueno, es como el marcapaso central de del organismo, ¿no? Es quien se encarga como el reloj, es el que determina este circo, es como que el que lleva la batuta, algo así, ¿no? Este de acá, el núcleo supraquiasmático, recibe la señal de la luz del ambiente o del nuevo ambiente que está, en que está presente. Entonces, esta retina recibe luz y va a permitir generar una respuesta, ¿no? Después tenemos la glándula pineal, como ya hemos visto. El núcleo supraquiasmático va a regular a la glándula pineal. ¿Por qué? Porque esta va a producir melatonina, ¿ya? Eh, que no se olviden, esta hormona básicamente sincroniza las funciones de otros órganos con el ciclo circadiano. Y por último, tenemos la parte de estos procesos fisicoconductuales, ¿no? Tiene que ver con nuestra conducta. Por eso es que cuando ustedes duermen y no duermen bien, pueden amanecer estresados, deprimidos, enojados, tensos, como que el día no va a ir bien, ¿no? Todo porque no se descansó, ¿no? Hay varios patrones de ritmos circadianos, en realidad. Ustedes deben haber escuchado sobre el jet lag, ¿no? El jet lag, ¿no? Aquellas personas que viajan y les gusta viajar e irse a otros países o de horarios muy, ¿no? Muy cambiantes. Imagínate que te vas a China, ya a Europa, ¿no? Por ejemplo. Digamos que acá tú sales a las 7 de la mañana, ¿sí? Ya, o 6 de la mañana. Se supone que en tu país, acá en Perú, es de día. Y viajas. Y estás llegando a Europa, digamos, a las, no sé, pónganle 9 de la... En teoría, debes llegar 9 de la noche. O sea, sales 6 de la mañana y llegas 9 de la noche. Es un ejemplo. Se supone que si llegas 9 de la noche, en tu horario peruano, allá tendrías que estar llegando a las 9 de la noche. Pero oh, sorpresa, cuando llegas allá ves que más bien está amaneciendo. Entonces tu cerebro cree que estás llegando de noche, pero cuando llegas allá te das cuenta que es de día. Y tu cerebro no sabe qué hacer, si dormir o mantenerse despierto. Entonces a eso le llamamos el famoso jet lag, ¿no? Donde no hay ¿qué les puedo decir? Una adecuada adaptación sería la palabra, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Los que han tenido oportunidad, a mí me pasó cuando viajé a Europa, la verdad, era bien curioso, ¿no? Era de día, a las 8 9 y decía, "Bueno, voy a estar despierto", pero no, mi cuerpo quería dormir, porque en realidad en nuestra hora, era pues ya la noche.
¿Ya? Entonces ese es por ejemplo el jet lag. Normalmente tú duermes, bueno, deberíamos dormir más o menos a las 10 de la noche, 9:30, y despertarte más o menos a las 6 de la mañana. Otros duermen mucho más temprano, duermen a las 8, 8 más 8 sería 16 y se están levantando a las 4 de la mañana, ¿no? Pero bueno, entonces hay varios ritmos del sueño, ¿no? Bastantes diría yo. Por ejemplo, este es un síndrome de la fase avanzada del sueño. A este le dicen síndrome de la fase retrasada del sueño. Entonces, cada uno tiene una forma de presentación, ¿no? Por ejemplo, este de acá es de los médicos, ¿no? El famoso Sheets Word Disorder. Este de acá, por ejemplo, es un trastorno del trabajo, bueno, básicamente por trabajo en turnos, ¿no? Ah, por ejemplo, los que trabajamos en turnos rotativos, de noche y día, desarrollamos este desorden, ¿no? O sea, es como que ya no está totalmente regulado, ¿no? A eso, básicamente, se puede dar, ¿no? Y estos son trastornos del sueño vigilia, ¿no? Es irregular, despierta, se duerme, despierta, y bueno, tenemos ese tipo de presentaciones. ¿Hay un efecto en el trabajo nocturno sobre la melatonina? Sí, miren, el trabajar de noche, miren cómo baja tus niveles de melatonina. Por tal motivo, te quita tu felicidad. ¿Ya? Bueno, ahí terminamos esta parte. Preguntas, doctores, hasta aquí. Bueno, vamos a avanzar un poquito con respecto a la hormona la hormona de crecimiento. ¿Ya? Un ratito, por favor. Listo. Ahí está. Vamos a ver un poquito lo que es la hormona de crecimiento. A ver, doctores. Quiero que recuerden que para nosotros, para crecer, básicamente necesitamos dos hormonas, hormona tiroidea y hormona de crecimiento. Lo demás ya es relleno.
La diferencia es que si yo tengo deficiencia o sea, si yo puedo tener deficiencia de hormona de crecimiento, genial. No crezco, pero mi cerebro se desarrolla normalmente, porque hay hormona tiroidea. Pero si yo no tengo hormona tiroidea, tampoco voy a crecer, pero tampoco se va a desarrollar mi cerebro. Perdón. Entonces, vamos a ver cuáles son los receptores de esta hormona de crecimiento, cómo se regula, dónde se produce la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la misma hormona de crecimiento y una hormona específica que es el famoso el factor insulínico o de crecimiento insulínico similar, ¿no? Tipo 1. Bien. Si nos ponemos a pensar, todo órgano, a ver, toda hormona que parte del hipotálamo produce una hormona liberadora, pero a excepción de la prolactina que tiene su inhibidora, ¿no? Esta hormona se libera, va a la hipófisis y genera que la hipófisis libere otra hormona. Y esta hormona que libera la hipófisis va a un órgano específico, ¿sí? Va a un órgano específico para dar una respuesta. En este caso, yo produzco en hipotálamo la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta va a la hipófisis y produce la hormona de crecimiento. ¿Y esta hormona de crecimiento a dónde va a ir? ¿Quién es su órgano? Porque se acuerdan, así como el TSH, que es la hormona estimulante tiroidea, va a la glándula tiroidea para estimularla. Se supone que la hormona de crecimiento tiene que ir a un órgano para estimularlo. Va a varios, yo lo sé, pero hay un órgano específico. ¿Al Y ese hígado? órgano es el hígado, correcto, Tony, muy bien. Y el hígado se encarga de producir, no es que la hormona de crecimiento vaya y actúe en todos lados, no, la hormona de crecimiento estimula el hígado para que produzca el famoso IGF-1, ¿no? El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, y estas, junto con la hormona de crecimiento, van a actuar. Ambos es en feedback, ¿no? ¿Qué van a mejorar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Básicamente, lo que va a mejorar aquí es que trabajan de conjunto y van a mejorar muchas funciones, ¿no? Una es la función inmunológica, el crecimiento del músculo esquelético, la función renal, la parte del endotelial, gastrointestinal. Hay una proliferación, una hipertrofia de los condrocitos, actúan en la reproducción, en el hueso, en los dientes, en la neurogénesis. También actúa un poquito en la lipólisis en función de la resistencia a la insulina. Ya, acá también actúa en la síntesis de insulina y todo lo que tenga que ver con metabolismos hepáticos. Ahora vamos a entender un poquito este gráfico. A ver, observemos. Yo produzco, mi hipotálamo produce hormona liberadora de hormona de crecimiento. Este va a ir a mi hipófisis para que este libere hormona de crecimiento. Creo que ahí estamos claros, no hay mucha duda, mucha ciencia ahí. Pero acá yo tengo el SS, que es la somatostatina. Entonces, la hormona de crecimiento es la que tiene a nivel hipotalámico dos hormonas, uno que lo estimula para que se libere y otra que le inhibe, ¿ya? Y esa que inhibidora, que mucho que, ¿cuál es la hormona inhibitoria que inhibe todo? Somatostatina. Entonces, se libera la hipófisis, la hormona de crecimiento, doctor, pero la hormona de crecimiento es peptídico, no necesita un transportador, sí lo requiere, básicamente porque tiene que tener un tiempo de vida un poco más prolongado. Entonces, se une a su globulina transportadora y ya llegando al hígado, lo libera para que el receptor de la hormona de crecimiento actúe y active al famoso START5B. Bueno, una vez que la hormona de crecimiento se une a ese receptor, genera el famoso START5B,
que va a actuar a nivel del núcleo para transformar al hígado o decirle al hígado, ¿sabes qué? Produce factor de crecimiento similar a insulina tipo uno, ¿ya? Y ahí es donde el hígado ya actuó. Este factor de crecimiento insulínico tipo uno también tiene su transportador. Y esto permite que llegue a los demás tejidos. Y si se percatan, una de las donde actúan los famosos IGF-1 es a nivel óseo. A ese nivel genera una respuesta. Ya hice eso todavía, doctor. ¿Qué patologías yo podría tener? Una patología es de que no produzca hormona de crecimiento, pues. Y si no produzco hormona de crecimiento, tampoco estimulo al hígado y tampoco se produce el IGF-1. Ya, genial. Doctor, yo acá mi hipotálamo secreta hormona liberada de hormona de crecimiento. Va ya a la hipófisis y tengo un problema. El receptor para que mi hipófisis o mi pituitaria produzca la hormona de crecimiento está fallando. O sea, el problema es el receptor a la hormona liberada de corticotropina. Ya digamos que no, funciona bien. Ya liberemos. Y bueno, digamos que funciona bien, se libera. El otro problema, doctor, es hay otro tipo de enfermedades donde no tengo al transportador. Ya, sí lo tengo. Otro llega donde el hígado y no hay receptores o su receptor está mal. O sea, cada punto, doctores, puede generarles una enfermedad diferente. ¿Ya? Ya puede generar patologías diferentes. Una cosa es que falle el receptor aquí, otra cosa es que ya tengo la hormona, pero falla el receptor en el hígado, porque que no produzco hormona de crecimiento me afecta todo de forma sistémica, ¿sí? Porque el problema está en el receptor de la hormona liberadora de corticotropina, de hormona de crecimiento. Doctor, pero sí tengo hormona de crecimiento, entonces esta hormona de crecimiento va a actuar en ciertos tejidos, pero no tanto como el IGF-1 que sí puede actuar en diferentes partes óseas, ¿ya? Entonces, es como que como hay hormona de crecimiento, pero no hay IGF-1, entonces la hormona de crecimiento va a hacer su función, pero la deficiencia de IGF-1 va a generar otro trastorno. Doctor, sí tengo hormona de crecimiento, sí tengo IGF-1, pero no hay transportador. Y así, cada punto puede generar una enfermedad diferente. Así es que hay una infinidad de enfermedades. Por ejemplo, uno se llama cuando tengo resistencia a la hormona de crecimiento. Quiere decir, viene mi hormona de crecimiento y a nivel de su receptor se genera una resistencia, ¿no? Entonces, se genera un trastorno. El otro es como que la insensibilidad de la hormona de crecimiento con inmunodeficiencia, ¿no? Y eso tiene que ver con ¿se acuerdan que estaba el famoso STAT5B que iba al núcleo? Y así, o sea, puede haber muchos trastornos a un nivel específico que te altere la hormona de crecimiento. No es que todos son iguales, ¿ya? Una cosa que van a ver ustedes es el control de crecimiento prenatal. ¿Cómo crece un bebé dentro del útero, no? ¿Cada cuánto tiempo va a crecer? ¿En qué momento se va a estirar más, no? Y ustedes tienen que ver si sus niveles o su estado nutricional es bajo, la talla baja, o de repente no tiene hormona de crecimiento. Algo está pasando. Entonces, el médico está obligado a descartar, ¿no? Bien, entonces vamos. Dice que la organogénesis, ¿no? Que se da hasta más o menos las 9 semanas, o en el primer trimestre, básicamente, pues va a permitir, o sea, es como que, a ver, yo siempre dije que hasta las 9 semanas se hace la organogénesis, se forman los bracitos, los ojitos, todo el cuerpo. Una vez que está formado, viene la siguiente fase de crecimiento.
ya es la fase de crecimiento y es acelerado, ¿no? Por eso que el primer trimestre la barriguita de la dama es pequeñito, pero más o menos después de que pase el primer trimestre se ha visto de que puede crecer 2,5 centímetros por semana. O sea, en 4 semanas ya tienes casi 10 centímetros, ¿no? O sea, se ha estirado, en un mes se estira bastante, ¿no? Entonces, ahí viene el crecimiento acelerado, ¿no? Bien, vamos. La influencia más importante sobre el crecimiento fetal es la talla y el estado nutricional. La talla, ¿ya? Recuerden muy bien eso, la talla. Nos interesa a nosotros la talla. El medio endocrino intrauterino es una interacción compleja de sustancias fetales, placentarias y maternas, precursores y hormonas que afectan el crecimiento. Aunado a los factores de crecimiento, este tipo insulínico, que es el IGF, básicamente el factor de crecimiento es similar a la insulina, ¿no? La producción de insulina fetal es respuesta a la glicemia materna y el lactógeno placentario humano y los esteroides sexuales, ¿no? Entonces, todos básicamente van a actuar a ese momento, pero el IGF-1 con el IGF-2, hemos aprendido el uno, ¿no? Que se produce la hormona de crecimiento, va al hígado y produce el IGF-1, pero también existe IGF-2. Estos dos son importantísimos para el crecimiento, ¿ya? Importantes para el crecimiento, pero el más importante es el IGF-1. Miren eso, si bien la hormona tiroidea es absolutamente esencial para el crecimiento postnatal, su ausencia, como acontece en los defectos este, congénitos de la tiroideogénesis o aplasia tiroidea, no afecta el crecimiento fetal. Conclusión, si tú tienes un problema tiroideo o el bebé nace con problema de la tiroides, no va a ser afectado, va a crecer casi normal. Así es que ténganlo presente, ¿no? La producción de testosterona por el feto masculino se inicia aproximadamente a las 10 semanas de gestación y acá ya tiene que haber la diferenciación sexual, ¿no? Ahora, le llaman a esta edad prenatal, le llaman los mini adolescentes, ¿no? Bien, vamos a ver un gráfico acá. Bueno, esto es lo mismo que hemos mencionado, como el IGF-1 controla todo el ritmo. A ver, un ratito, ya. Ahí. Dame un ratito, por favor. Un ratito, ratito. Ya, me disculpar. Vamos a hablar un poco, me había olvidado de hablar de la mini adolescencia. Existe ese término y en endocrino sí lo mencionan, ¿no? Cuando comienza a tener el varón niveles altos de testosterona, ¿ya? Es curioso, ¿no? Comienza a haber crecimiento de caracteres sexuales externos. Por eso es que los bebés varoncitos tienen un poquito mayor masa magra que las niñas. Hay una diferencia más o menos casi 1 centímetro en el crecimiento, porque se ha visto que hay una descarga de testosterona, ¿no? Antes del nacimiento, ¿no? Y eso genera una pequeña diferenciación. Con respecto al IGF-1, eh, es el que va a controlar básicamente el ciclo celular, ¿no? Desde el principio de la embriogénesis, ¿ya?
Después ya va a actuar el IGF-2. Este se va a expresar más o menos en el ovocito y también va a ayudar mucho en la parte de la implantación, ¿no? Juntamente con el IGF-1, ¿no? Cuando ya se implanta, el IGF-1 se produce en el embrión humano, o sea, cuando ya, ¿no?, está formado, se activa, ¿no? Ahora, este IGF-1 sí depende mucho del estado nutricional, ¿no? Como depende mucho de la alimentación, ¿no? La producción de esta hormona. Conforme aumentan las semanas de gestación, también comienza a incrementar el IGF-1 y de esa manera, va como influencia en el crecimiento fetal, ¿no? En la gestación. Lo mismo para que veamos sus receptores, ¿ya? Lo mismo que hemos conversado, ¿no? Miren, la hipófisis, el hígado, la circulación. Y podemos observar aquí básicamente como el mismo ciclo, ¿no? La hipófisis, el hígado, IGF-1, va a la circulación, con su transportador se dirige al órgano que tiene que actuar y genera cambios celulares, ¿no? ¿Qué pasa, doctores, después que nace una persona? Bueno, en el feto el IGF-1 es el que se encarga de todo el desarrollo y el crecimiento y todo lo demás, ¿no? Pero después cuando ya nace, quien asume su producción de IGF-1 básicamente es la propia hormona de crecimiento del feto, del recién nacido, ¿no? Ya comanda. Así es que imagínense qué es lo que pasaría con un niño, un pequeño en el vientre de la madre que no tenga deficiencia de IGF-1. Habría muchos problemas en su desarrollo, ¿no? Miren cómo en la pubertad, con los años se presentan estas modificaciones, estos cambios, ¿ya? Y bueno, eso se va notando con los años. Cuando está en la fase de lactancia, se hacen los controles. Ustedes ya han visto las tablas. Ahora, uno se pregunta, doctor, ¿cuál es mi talla promedio, no? ¿Cuánto voy a crecer? ¿Cómo voy a desarrollar? Bueno, se dice, no es real, pero que yo tengo que sumar la talla paterna con la talla materna, lo de entre 2 más menos 0,5 centímetros. Entonces uno tiene que básicamente calcular, averiguan cuánto mide tu papá, cuánto mide tu mamá, saca su promedio y si le sacas un factor de más o menos 0,6,5, ¿no? Si estás en el rango, estás en el estándar, ya en el estándar, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de crecimiento durante el primer año de vida va declinando desde 20 centímetros al año en los primeros meses hasta 10 a 12 centímetros al año. Entonces tampoco no es que sea algo constante, ¿no? Va disminuyendo la velocidad. Y al llegado al año, miren lo que pasa. La longitud se incrementa casi un 50% y el peso, por ejemplo, un bebé que nace con 3 kilos, digamos, se triplica, o sea, va a tener 9 kilos, ¿no? O sea, miren el crecimiento tan acelerado solamente en un año, ¿no? Ya en un año. Igual se hacen las gráficas para ver su estado de crecimiento, para hacer comparaciones, para ver si está desarrollándose adecuadamente o no, ¿no? Sus controles postnatales, ¿no? En la infancia, más o menos, en el segundo año de vida, crecemos entre 10 a 13 centímetros al año y en el tercer año de entre 7,5 a 10 centímetros al año. O sea, también nos desarrollamos bastante, ¿eh? A ver, 13, ya pónganle 12. 12 por 12, 144. Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos tendría que crecer
casi 1 metro sería, ¿no? A ver, perdón, en el segundo año crecería 13 centímetros, en el tercer año crece más o menos 10 centímetros, son 23. Entonces, el tercer año, miren cómo va bajando de 5 a 6 centímetros al año. Entonces, es como que disminuye mi capacidad de crecimiento y de esa manera se autorregula, ¿no? Por tal motivo, la regulación de este eje hipotálamo, hipofisario, hormona de crecimiento, va a tener su feedback, escucho muy bien, con específicamente el factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, ¿no? Y otro feedback que también lo va a hacer con a los ácidos grasos libres. O sea, tengo dos modalidades de feedback, ácidos grasos libres y básicamente el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿no? Y acá está, ¿ven? Uno y el otro. Entonces no se olviden, ellos dos son los que hacen feedback, ¿ya? Ellos son los que hacen feedback. Eh, ahora, la misma hormona, doctor, y la hormona de crecimiento también se hace feedback, ¿ya? También hace feedback. O sea, entonces, ¿quiénes hacen feedback? Hacen el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, los ácidos grasos libres y la misma hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, la somatostatina, eh, básicamente tiene un efecto, como les decía, inhibidor, ¿no? El núcleo del neuropéptido Y, o perdón, las neuronas del neuropéptido Y, el núcleo arcuato también modula directamente la secreción de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, varias hormonas comienzan a regular este mecanismo de hormona de crecimiento, ¿no? Igual se hacen las gráficas respectivas para ver si está creciendo adecuadamente o está con retraso al crecimiento, ¿no? Hay enanismo nutricional, ¿no? Miren cómo comienza a bajar de peso. La adolescencia creo que ustedes ya conocen, se activa ciertas hormonas que hacen que el puber se estire, que haga un crecimiento. Y normalmente la dama siempre crece un poco más y después el varón ya le sobrepasa, ¿no? Igual hay que hacer sus gráficas de crecimiento, ¿no? Bueno, en general, doctores, la influencia de las hormonas sobre el eje hormona de crecimiento IGF-1 son bastantes, ¿no? No es solamente este eje, sino hay un montón de hormonas que van a generar cierta respuesta y modulación, ¿no? Ven acá, un niño de 8 años con 7 meses, retardo en el crecimiento. Se ve que este niño tiene antecedentes de nódulo cervical en la línea media, extirpan ese nódulo más o menos a los 4 años, ¿ya? Y bueno, el tejido tiroideo con cambios de bozo coloide, ¿no? Más o menos le da ósea de 5 años. Y vamos a ver una cosa acá, ¿no? Miren, como siempre se pide las hormonas tiroideas, ¿no? Como para poder evaluar si la causa de su bajo crecimiento es específicamente hormona de crecimiento o hormona tiroidea, ¿no? Vean cómo su curva está baja y con terapeuta, la parte de terapia, miren cómo la curva va recuperándose. Acá que observan. O sea, si tú, a ver, si yo lo tapo a él y lo saco, tú vas a ver dos personas aparentemente de tamaño normal, claro, con ciertas características, pero como lo pusimos al que está con talla normal, ellos se ven extremadamente pequeñitos. A esto se produce cuando hay resistencia a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. En pocas palabras, no hay hormona de crecimiento y si la hay, mm, es mínima, ¿no? Ya. Acá pueden ver más o menos el hombre que es más alto, 56 años, con
más o menos 1,37 m. Y está su esposa que mide 1,21 m. ¿Ya? Y vean cómo el desarrollo de ellos es simétrico. Doctor, ¿por qué es simétrico? Porque la hormona de crecimiento no está actuando. O sea, no hay hormona de crecimiento, es decir, ahí es muy mínima y tampoco hay IGF-1. Entonces, ¿qué significa eso? Que el crecimiento, la disminución es general. Por eso que parecen personas más pequeñas. A diferencia de que yo tenga básicamente este crecimiento, un enanismo, me quedo pequeño, pero asimétrico. Tengo todo este tórax, pero mis extremidades son cortas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Probablemente haya una pequeña cantidad de crecimiento, pero no hay el famoso IGF-1, ¿no? Y por tal motivo hay menor crecimiento óseo. Acá pueden ver, doctores, el síndrome de Larón. Miren, típico, con una frente prominente, ojos más o menos hundidos. Acá pueden ver una mutación del receptor del IGF-1. O sea, sí hay hormona de crecimiento, pero no hay un adecuado uso del IGF-1, ¿no? Porque hay una mutación de su receptor. Y el otro es una mutación del IGF-2, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada patología, cada zona donde se está alterando la hormona de crecimiento, genera una patología específica, ¿no? Miren acá, talla baja, normocéfala, es una mutación del receptor de hormona de hormona de crecimiento. Igual, todo tiene que ser registrado, ya todo tiene que ser graficado y miren cómo hay un leve, no, a lo contrario, se salió de la curva de normalidad y es más pequeño de lo habitual, ¿no? Y bueno, existen características muy peculiares, por ejemplo, resistencia a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, resistencia al receptor de la hormona de crecimiento y resistencia o deficiencia del IGF-1, ¿no? O sea, esos serían los tres más típicos y comunes, ¿no? Si hay resistencia a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, quiere decir que el problema está en la glándula del bebé o la glándula del ser humano. Pero hemos quedado que en el crecimiento prenatal lo que más va a primar es que se van a formar hormonas, que es el IGF-1 y el IGF-2, ¿no? ¿Ya? Entonces, noten, a ver, ¿cómo es su crecimiento prenatal? Normal. ¿Cómo es su crecimiento de ellos? Es normal a leve baja. Y ellos, todos los que tengan deficiencia o resistencia a la insulina, al factor crecimiento similar a la insulina tipo 1, generan retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Cómo es el crecimiento postnatal? Hay una pérdida en lo que los que tienen resistencia de la hormona liberada de hormona de crecimiento. Ahí básicamente una pérdida de velocidad de crecimiento a los 1,5 más o menos. Hay una resistencia, ¿sí? Hay pérdida de velocidad del crecimiento a los 2 o 3 meses, ¿no? Mm, A veces nos ayuda ahí a captar básicamente la parte nutricional, ¿no? Y acá pérdida de la velocidad de crecimiento, ¿no? No crece. Volumen cefálico, microcefalia disminuyó y es normal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles, ¿no? ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento? Son un montón de efectos, ¿no? Bien, vamos a ver aquí ya para finalizar que la hormona de crecimiento no trabaja sola, por si acaso. Miren, ¿cuál es el efecto de la hormona de crecimiento? ¿Se acuerdan que dije hay 5 hormonas que te elevan la glucosa? Una de ellas es la hormona de crecimiento, es hiperglicemiante, ¿ya? También es anabólico y lipolítico. Ahora, el IGF-1 es hipoglucemiante.
al revés. Por eso se llama factor de crecimiento similar a la insulina. La hormona de crecimiento sí es hiperglicemiante, pero el IGF-1 es hipoglicemiante. Ya por eso le decía, es como que se contrarresta, ¿no? Como que una posición a más hormona de crecimiento, más glucosa alta, ¿no? Pero más formación de IGF-1, más hipoglicemia, ¿no? Entonces, el otro es la grelina. Es un péptido orexigénico, ¿no? Que quieren comer y básicamente tiene un potente factor estimulante de la hormona de crecimiento, ¿no? O sea, la grelina, de algún otro modo, mejora la hormona de crecimiento, su acción, mejor dicho, la acción de la hormona de crecimiento es mejorada. Entonces, la insulina y la hormona de crecimiento son indispensables en animales homeotermos para adaptar la energía, eh, la utilización a la cantidad de alimento, ¿no? Promoviendo el anabolismo cuando se suministró el suministro de calorías excede la demanda, ¿no? Y el paciente comienza a aumentar de peso, ¿no? Entonces, no se olviden, la grelina mejora la respuesta de la hormona de crecimiento. ¿Por qué pasa eso? O al revés también, ¿no? La hormona de crecimiento estimula, ya que cuando actúan las fases de desarrollo es donde el paciente tiene que comer, pues, ¿no? Un adolescente que está creciendo tiene que alimentarse y descansar, ¿no? La hormona de crecimiento es un estimulador de la lipólisis durante el ayuno prolongado, promoviendo una ventaja evolutiva en el tiempo de escasez de alimentos, ¿no? Y mm, el INA, hormona de crecimiento, tiene un papel esencial para sobrevivir al hambre en momentos, en menos, o sea, es esencial para sobrevivir al hambre. Bueno, por lo menos el experimento, como dice ahí el escrito, se ha hecho en ratones. Entonces, vamos a ver esta gráfica. Miren, ya, sí, acá está la grelina. Aquí está básicamente el hormona liberador de hormona de crecimiento. Y miren, cuando tengo los dos estímulos, miren cómo mi curva mejora, ¿no? ¿Quién estimula la hormona de crecimiento? Fácil, pues el ejercicio, el estrés físico, psicológico, sueño en ondas lentas, disminución de la glucosa postprandial, alimentos con contenido alto en proteínas, el ayuno, propiamente dicho. ¿Qué inhibe la hormona de crecimiento? Hiperglicemia postprandial, ácidos grasos libres, ¿no? Elevados. eh, También niveles elevados de hormona de crecimiento, ¿no? El IGF-1 elevado, porque hemos dicho que hace feedback negativo, sueño REM, la senescencia, envejecimiento, depresión, deprivación afectiva, todos ellos inhiben la liberación de hormona de crecimiento. Bueno, vamos a ir viendo que también hay neurotransmisores clásicos que podrían inhibir la hormona de crecimiento, ¿ya? Y los glucocorticoides crónicos inhiben. Y acá les voy a los pediátricos. Ustedes saben que los papás le tienen miedo cuando a su hijo dice, te voy a dar corticoide. No, que no quiero darle porque mi hijo se va a quedar chiquito. Eso es relativamente, fisiológicamente sí es correcto, ¿no? Porque los corticoides inhiben la secreción de hormona de crecimiento, pero eso es cuando usas por un mes, 2 meses, ¿no? 3 meses de corticoide. Pues, si tú le vas a dar por 3 días, 5 días para que mejore algún síntoma, no, pues no va a hacer esta enfermedad, ¿no? No va a haber esta parte de la inhibición del hormona de crecimiento y va a crecer mal, pero en este caso los corticoides pueden, de uso crónico, inhibir la hormona de crecimiento y pueden, eso sí, quedar más pequeños. Que incrementa básicamente incrementa la hormona de crecimiento, la cromegal, la hormona liberadora de tirotropina, gonadotrofinas, glucosa, mm, la arginina, ¿no? Las interleuquinas, ¿no? Cirrosis, diabetes, insuficiencia renal, todos ellos pueden, incrementan la hormona de crecimiento. ¿Y qué inhibe la hormona de crecimiento? Dopa, fen- la famosa fentolamina, galanina, obesidad,
hipo o hipertiroidismo también modifican la hormona de crecimiento. Hay uno que le llaman el famoso chacrauma, que es básicamente una piel redundada en aquellos que básicamente tienen aumento en la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Miren acá, comparen esta mano, este pie con este pie. Entonces, los pacientes cuando tienen, esa es una cosa muy, muy importante que tienen que entender. Cuando la carencia, a ver, dos fenómenos, o tengo hipersecreción de hormona de crecimiento o tengo hiposecreción, ¿no? O sea, mucho o poco, ¿ya? Si yo tengo hormona de crecimiento, básicamente mucha hormona de crecimiento en mi fase de desarrollo y de crecimiento y de estiramiento, pues voy a crecer extremadamente alto, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de los famosos acromegálicos, ¿no? Como pueden ver acá, como la Kite Shark, ¿no? El cuerpo comienza a crecer. No vas a crecer en altura, pero sí tu cuerpo comienza a ensancharse, ¿no? Pero ahora, si en caso tú tienes deficiencia, o perdón, hiperproducción de hormona de crecimiento, cuando eres niño, todavía no ha calcificado tu cartílago de crecimiento, puedes crecer lo que le pasó a Margarito. Margarito, por ejemplo, creció mucho debido a que ya tenía adenomas productores de hormona de crecimiento y miren, ¿no? Comenzó a crecer porque todavía no había calcificado sus cartílagos y creció. Pero en el adulto ya se calcificó, no voy a crecer más, pero sí me voy a ensanchar, ¿ya? Miren el cerebro de un acromegálico, ya miren cómo se distorsionan ciertas estructuras, mm, porque también las hormonas pueden generar ciertas modificaciones, ¿no? En la época antigua ya existían los famosos acromegálicos, ¿no? Bien, bien, doctores, quedamos hasta aquí. La siguiente clase vamos a avanzar lo que es tiroides, hay un poquito de calcio, ¿ya? Y con eso, bueno, en teoría el examen entra hasta tiroides, ¿ya? Entonces lo que avancemos hasta el viernes es para el examen, creo. ¿Cuándo es el examen? Para variar, ya me he perdido ya. El lunes, doctor. El lunes, ¿no? Ya, entonces Sí. el día lunes se les va a tomar su examen, ¿ya? Lo que avancemos está bien. Hasta ahorita, todo lo que es hormona de crecimiento y todo lo que hemos tocado, hasta histología entra, ¿no? La hormona de tiroideas también va a entrar y eso entra para el día lunes, ¿ya? Muy bien. Ya, doctores, entonces terminamos y gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias.